hermanos, bienvenidos sean al canal. Reciban un cordial saludo de mi parte. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra lección bíblica del segundo nivel. Hoy es nuestra lección número 16 y se titula La historia del Pentateuco en nuestra segunda parte. En nuestra lección pasada hablamos de la primera parte y hoy haremos continuación de nuestra lección pasada. Gracias a todos ustedes que dejan sus comentarios en la zona de los comentarios. He leído muchos comentarios donde las personas se saludan al grupo que están tomando la lección entre compañeros. Muchas gracias por esa hermandad, por ese cariño que existe entre todos nosotros. Yo también los quiero mucho, los aprecio. Doy gracias a Dios por su compañía, por su perseverancia en esta enseñanza. Amados hermanos, les recuerdo lo que les tengo que recordar siempre y en cada lección, que tenemos tres cosas sumamente importantes para esta lección y debemos de tenerlas con nosotros. La número 1 es un corazón muy sencillo, muy humilde, que se asemeje al de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra intención es seguir los pasos de nuestro Jesús, seguir las enseñanzas del Señor y cumplir sus mandamientos. Llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios para que podamos comprender y amar más nuestra fe. Número 2, requerimos tener con nosotros la Biblia. Aquí se las muestro, una Biblia católica. Recuerden que es un curso bíblico y un curso bíblico sin Biblia no es curso bíblico. Así es que es muy importante que tengamos con nosotros nuestra Biblia. Si hay alguna persona que desea obtener esta Biblia, porque me la han dejado en los comentarios, que desearían poder conseguir esta Biblia latinoamericana letra grande, déjenme saber en mi correo, mándenme en un correo, aquí se los dejo en la parte de abajo. Nosotros se la podemos enviar de la librería católica y con esto apoyamos a nuestras hermanas religiosas. Y tercero, necesitamos libreta y lápiz. ¿Para qué necesitamos libreta y lápiz? Bueno, sobre todo las personas que no han podido conseguir sus libros o que no tienen sus libros. Por alguna razón, yo entiendo que hay personas que viven muy lejos, que no están dentro de los Estados Unidos y que no pueden conseguir los libros o que simple y sencillamente no tienen la manera económica para hacerlo. Yo entiendo que no pueden tener los libros. Las personas que pueden conseguir los libros, hagan el esfuerzo por conseguirlos. Es muy bueno que los tengan porque les sirven de ayuda. Es un gran apoyo para este nivel. Entonces, las personas que no tienen los libros, tengamos una libreta y lápiz para hacer pequeñas anotaciones. En el primer nivel yo se los recomendaba mucho la libreta y el lápiz. ¿Por qué? Porque los libros estaban muy escasos, sobre todo aquí en Estados Unidos no se podían conseguir por ninguna parte, pero gracias a Dios la editorial comenzó a hacer más libros, a imprimir más libros para que los pudiéramos tener. Entonces era muy sumamente importante que tuviéramos una libreta y lápiz para ir haciendo las anotaciones, ir colocando nuestras lecciones en cuál íbamos y tener anotes y apuntes para nuestro examen bíblico. Amados hermanos, es nuestra lección número 5. Recuerden que número 15. Recuerden que cada 10 lecciones vamos a hacer nuestro examen bíblico. Entonces, vamos en la 15, quiere decir que llevamos 5 lecciones a partir de la 10, que cuando lleguemos a la 20 y completemos nuestras 10 lecciones nuevamente, vamos a tomar un test bíblico. Esto es para repasar y para ver qué tanto vamos aprendiendo. Así es que es muy importante tener la libreta y el lápiz, todas las personas que no tienen el libro. Los que puedan conseguirlo, hagan el esfuerzo, hagan su ahorro. Si no tienen cómo, hagan un ahorrito, vayan poniéndole un puerquito de semanita en semanita para que se puedan comprar su set de los 3 libros. Recuerden que es un set nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para que los tengan, para que su aprendizaje sea más fácil
y más cómodo porque se pueden apoyar con el libro. Pueden ir leyendo conmigo y buscando las citas bíblicas conmigo. De todas maneras, aquí en el canal siempre están los videos a su disposición. El día que ustedes gusten repasar o ver alguno de los videos, aquí están. En la parte de arriba se ha creado lo que se titula listas de reproducción. Usted le da clic ahí y está una que se titula Curso Bíblico Popular. También le da clic ahí y ahí le aparece una lista con todas las lecciones bíblicas, comenzando desde la número 1 hasta la del día de hoy. También están ahí. Todo está en bandeja de plata, en charola de plata a nuestra disposición. Así es que si no queremos aprender es porque de veras entre nosotros o en nuestro interior no están las ganas de conocer al Señor, de seguir al Señor, porque todo está ahorita al alcance, gracias a Dios. Día de las Madres. Yo de Día de las Madres siempre le pido a mis hijos o a quien me quiera regalar un detalle que me regalen un libro, que me regalen un micrófono, que me regalen una Biblia, que me regalen cosas que me ayuden a la edificación, al crecimiento de la palabra de Dios. Es un buen regalo. Que si hay alguna persona de aquí que no tiene el curso bíblico, pues pida de regalo el Día de las Madres el curso bíblico para que usted se pueda formar, o tal vez una Biblia. Esto es un hermoso regalo que podemos pedir de regalo. Una Biblia latinoamericana de letra grande. Si alguien gusta conseguirla, escríbame aquí a mi correo o algo de la librería católica, escríbame y si se lo podemos enviar hasta su dirección, con mucho gusto se lo enviamos. Bueno, amados hermanos, vamos a dar inicio con nuestra lección. Vamos a hacer nuestra oración de inicio que todos ustedes ya conocen, que hemos venido haciendo lección por lección. Así es que los invito muy amablemente a que nos coloquemos en una posición de oración. Eso es, vamos a concentrarnos y vamos a poner en nuestro corazón este momento porque vamos a dirigir estas palabras al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador, dijera Jordi, al Patrón, al que manda. Digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar comienzo. Miren, doy gracias a Dios, así como lo acabo de decir en la oración, porque nos reúne una vez más en su presencia. Dios nos ha permitido un día más de vida, Dios nos ha permitido una lección más, Dios nos ha permitido estar aquí reunidos a través de su canal para aprender acerca de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes y por mi vida, por todos ustedes que perseveran en la enseñanza. Que envíe su Espíritu. Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, pero a veces pareciera como que tenemos ese Espíritu Santo dormido, porque se nos van las ganas, porque nos llega el desánimo. Entonces, Señor, que tu Espíritu nos despierte, que tu Espíritu nos motive a perseverar, que tu Espíritu permanezca fervoroso en nosotros, con ganas de aprender, que no nos dé desánimo, que no sentamos aburrido porque no aprendemos, porque es del Antiguo Testamento, porque está difícil, porque el enemigo le pone muchos peros a usted en su cabecita para que se desanime. Así es que ánimo, ánimo, despierten el Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones, en su familia, para que perseveren con muchas ganas,
con mucho ánimo de querer aprender. Bueno, mis amados hermanos, nuestra lección del día de hoy es continuación de la pasada. ¿Se recuerdan que en nuestra lección pasada estábamos hablando acerca de la historia del Pentateuco? De eso hablamos en nuestra lección pasada y ahorita vamos a hacer continuación de esa lección. Bueno, nos quedamos en nuestra lección pasada hablando acerca del año 1200 al año 1050 antes de Cristo, que fue en el tiempo en el que más o menos el pueblo de Israel llegó a Canaán, y de ser un pueblo nómada se convirtió en un pueblo agricultor. Ya pudo comenzar a disfrutar de su tierra prometida, ya pudo comenzar a cultivar su propia comida, a poder disfrutar con más tranquilidad de los beneficios que tenemos de Dios a través de su hermosa creación, que son los vegetales, la fruta y todo lo que podemos consumir. Ahora, en el día de hoy, vamos a hablar acerca de la primera época de monarquía. Saúl, David y Salomón, alrededor del año 1000 al año 900 antes de Cristo. A ver, transportemos nuestras mentes. Año 1000 al año 900 antes de Cristo. Más o menos en ese tiempo va a venir la monarquía de Saúl, el rey David y el rey Salomón. Así es que en esta época se empiezan a pasar por escrito la historia, las leyes de manera más ordenada. Nace el documento yavista y el sur Judea bajo Salomón. El material de este documento, como ya hemos dicho, se encuentra en los libros del Génesis, Éxodo y Números. Miren, sabemos que primero está el rey Saúl, luego el rey David y luego su hijo el rey Salomón. En esta época ya hemos hablado en nuestras lecciones pasadas, incluso en el examen bíblico vimos que alrededor del año 1000 es cuando ya se comienza a poner por escrito. ¿Qué pasa? Que bueno, viene el rey David, viene el rey Salomón y dice, a ver, como ya parece entonces ya están más estabilizados, ya tienen más posibilidades, ya están más estables, ya tienen un rey, ya tienen un templo, ya las cosas están mejor, ya no eran como antes. Viene el rey David, un gran rey que reinó muy paciente, se esforzó mucho por vivir conforme a la voluntad de Dios. Viene muy movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de la verdad. Viene y dice, a ver, ahora sí, vamos, todo esto que hemos venido, que se nos ha venido diciendo, que sucedió desde nuestros padre Abraham, a Isaac y Jacob, todo eso que se nos ha venido narrando, todo lo que ha venido haciendo el Señor, cómo sucedió, cómo fue la creación del mundo, cómo fue que nosotros existimos y estamos aquí, cómo es que nuestros antepasados han sobrevivido a la esclavitud de los países, todo eso, toda esa historia, vamos a comenzar a poner por escrito. Vamos a plasmar. Hemos estado haciéndolo de tradición oral, que nada más estamos enseñando y enseñando, pero ahora sí lo vamos a poner por escrito. A ver, vamos que ya tenemos para entonces más posibilidades, ya tenemos más maneras de cómo poder escribir y más conocimiento. Recuerden que el libro de los Salmos, todos los salmos, la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Imagínense qué hermosura. Los salmos son esas alabanzas para Dios. Los salmos desde el capítulo 1, desde el Salmo 1 hasta el 150, cada capítulo narra historias diferentes. Son oraciones para personas que están tristes, para personas que están alegres, para personas que son perseguidas, para las personas que tienen enemigos, para las personas que han tenido victorias. Ahí hay oración
para cualquier situación que usted esté pasando, gracias al rey David y también que los puso por escrito. Pues bueno, a partir del año 1000 al año 900 antes de Cristo. Recuerden que todas las fechas son un más o menos, no son tan exactas ni tan precisas, es más o menos para que nos demos una idea sobre los años. Recuerden que antes los años y las fechas y los días y los meses no son como lo que tenemos ahora. Ahora ya tenemos un calendario diferente, medimos el día por horas, por segundos, por minutos. Antes no era así, antes las fechas eran por el tiempo que duraba reinando tal rey, cosas así. Pero las fechas que nos colocan aquí, por ejemplo, sobre todo el Padre, estamos en nuestra lección 16 en la página 23. Miren, aquí les muestro la página 23 del libro Pentateuco o la ley. De todo esto vamos a hablar en nuestra lección del día de hoy. Nos dice el Padre, aquí está para las personas que tienen el libro y lo pueden leer, pues ven que aquí está plasmado, de lo contrario lo acerco para que vean un poquito más o menos. Aquí dice el Padre, pues más o menos alrededor de esa fecha del año 1000 al año 900 antes de Cristo, empieza esta época a pasar por escrito la historia y las leyes de manera ordenada. Toda la historia y las leyes de manera ordenada. O sea, el Pentateuco, que es la historia del pueblo de Dios, las leyes, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora sí, ya entonces se va a comenzar a poner por escrito y de manera ordenada. Así es que miren, fíjense, hermoso. Se empieza a poner, a ver, primero vamos a poner lo que aprendimos de cómo se formó el mundo, cómo Dios lo creó, cómo Dios hizo al hombre y así sucesivamente. Y vemos que en algunos libros se repite lo que ya está escrito, pues ya había las tradiciones que se iban transmitiendo, pues ellos todo iban a poner por escrito, ya más a detalle, más amplias, ya más extensas. Ya allí comienza, gracias a Dios, en ese entonces ya ampliarse la maravilla de lo que tenemos ahora, que es el Antiguo Testamento, gracias a Dios. Entonces, en esta época se empiezan a pasar por escrito la historia y las leyes de manera más ordenada. Nace el documento Yavista, que ya vimos anteriormente, y el sur, Judea bajo Salomón. El material de este documento, como ya hemos dicho, se encuentra en los libros del Génesis, Éxodo y Levítico, de lo que leímos anteriormente acerca de las tradiciones. Dice, después de un siglo, cerca del año 900 antes de Cristo, nace otro documento, el Elista, en el norte de Israel. El material de este documento se encuentra en los mismos libros, Génesis, Éxodo y Números. A ver, miren, aquí dice algo el Padre para que lo recordemos y aprendamos. Alrededor del año 900 antes de Cristo van a hacer un documento que se va a llamar así, miren, Elista, que se va a diferenciar por la letra E. Elista, en el norte de Israel. El material de este documento se encuentra en los mismos libros, Génesis, Éxodo y Números. En este mismo tiempo se describe el documento D, que es el deuteronomista, que encontramos en el Deuteronomio, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26, y se presenta como un conjunto de leyes que desarrolla hasta los particulares de la ley de Moisés, adaptándolo al tiempo. A ver, vamos a la Biblia. Perdón, tenía que tomar un poco de agua. Vamos a la Biblia, dice el Padre, miren. En este mismo tiempo, en el año 900 antes de Cristo, más o menos,
va a escribirse el documento deuteronomista. Acuérdense que hablamos acerca de esa tradición que encontramos en el Deuteronomio, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26. Entonces, Deuteronomio, capítulo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nos vamos hasta el último libro del Pentateuco, Números y Deuteronomio. Aquí nos dice el Padre desde el capítulo 12, que comienza aquí. Recuerden que está titulado, miren, me acerco, aquí dice tercera parte, desde el capítulo 12, como está aquí. Aquí vemos Deuteronomio capítulo 12, desde este capítulo hasta el capítulo 26, que va a ser este por aquí. Aquí, el israelita proclama su fe. Aquí, hasta el capítulo 26, el israelita proclama su fe. Se presenta como un conjunto de leyes que desarrolla hasta los particulares la ley de Moisés, adaptándola a su tiempo. Entonces, durante ese tiempo va a suceder este documento y hay que tenerlo muy presente. Después dice el Padre, la segunda época de monarquía, que es Ezequías y Josías. Viene el reinado de Ezequías y Josías alrededor del año 900 a 700 antes de Cristo. Para las personas que no tienen el libro, por aquí está, miren. Entonces, alrededor del año 900 y 700 antes de Cristo viene Ezequías y Josías. Cuando el reino del norte de Israel cae bajo Asiria, va a venir los asirios y van a tomar a Israel. Por eso les decía, vienen a la tierra prometida, llegan a Canaán y, ok, respiramos tranquilos, por fin llegamos a nuestra tierra. Ya no va a haber problemas. No, claro que sí, va a venir las destrucciones del templo, después van a venir los asirios y hasta los romanos y así sucesivamente. Después de Jesucristo hubo otra destrucción del templo. Entonces el pueblo de Israel va a sufrir mucho durante mucho tiempo. Y durante el año de Ezequías y Josías, alrededor del año 900 al 700 antes de Cristo, el reino del norte de Israel cae bajo Asiria con la caída de Samaria en el año 722. Los libros escritos en el norte bajan al sur en Judá y adviene la fusión de los documentos yavista y eloísta en una sola historia o versión. Ahora, ¿qué pasa en este año interesante? Fíjense, estamos viendo las fechas. Durante este tiempo que va a venir la caída de Samaria, los libros escritos en el norte, los que estaban escritos, recuerden que hablamos acerca de las tribus, las que se fueron para el norte y las del sur, y después van a desaparecer esas del norte. Más adelante lo vamos a leer y va a quedar solamente la del sur con Judá. ¿Qué pasa? Que cuando vienen los asirios y atacan a las tribus del norte, los escritos que había allá en el norte, recuerden que, ¿qué pasaba aquí? Que Leví, sus descendientes, ellos no tenían tribu, ellos se dedicaban a servir al templo, a predicar la palabra de Dios, al servicio de Dios. Los escritos que van a salir, van a resultar, o sea, lo que se escribía de las tradiciones habladas, de la Biblia, todo lo que se iba poniendo por escrito alrededor de ese tiempo, cuando vienen los asirios, esos escritos en el norte bajan al sur. ¿Qué pasa? Bueno, pues que como estaban siendo atacados allá, los traen para acá. ¿Quiénes los van a traer? Pues los encargados, muy seguramente los que estaban encargados de eso.
los profetas que comenzaban a surgir, que eran los que Dios llamaba, y la tribu de Leví, los levitas, que eran los encargados del templo, de transcribir la ley, de enseñarla. Ellos muy probablemente fueron quienes trajeron los escritos, traen los escritos y se los traen para el sur de Judá, y viene la fusión de los documentos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya se juntan los documentos, se va a juntar el documento yavista con el eloísta, que fueron las tradiciones que vimos anteriores. ¿Para qué vimos las tradiciones? Para cuando hablemos de documento yavista y eloísta, sepamos de qué estamos hablando. Porque si usted se brinca una lección y escucha acerca de los documentos yavistas y eloístas, usted dice, ¿y de qué está hablando la hermana? ¿Qué es eso? Bueno, pues por eso es muy importante que vayamos lección por lección. Entonces se juntan estos dos documentos, estas dos tradiciones, ya vimos dónde se encuentran, qué escritos son, qué libros, se juntan y va a crear una fusión de los dos documentos en una sola historia o versión. Entonces ya esas dos pasan a ser una sola historia, una versión, un solo libro. Mientras tanto, el documento del Deuteronomio viene enriquecido y es casi terminado en el año 622. Imagínense, el Deuteronomio casi termina por completo en el año 622 antes de Cristo. Y el rey Josías descubre el libro de la ley en Segunda de Reyes, descubre el libro de la ley en el Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 3 al 20, que seguramente es el mismo Deuteronomio. Entonces, miren, interesante. Aquí sucede, vamos a leer cita bíblica que nos coloca aquí el Padre. Vamos a Segunda de Reyes. Miren, esto que se va a escribir aquí, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a movernos hasta el capítulo 22, del versículo 3 al 20. Voy a leerla desde el 1, aunque aquí el Padre en el libro nos la marca desde el 3 al 20, pero para que veamos el descubrimiento de la ley. Aquí se descubre esto que muy seguramente es parte del Deuteronomio, como lo acaba de decir el Padre, pero fíjense, Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó 31 años en Jerusalén. Entonces va a venir Josías. Fíjense, ¿desde qué edad se hace rey? Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó 31 años en Jerusalén. Fue un rey de Israel que reinó en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé y caminó tras las huellas de su antepasado David, no apartándose ni a derecha ni a izquierda. Fíjense, este rey muy sabio, muy inteligente, desde los 8 años subió al reinado y siempre hizo la voluntad de Dios. El Padre nos lo dice que leamos hasta el 20, así es que vamos a leer la historia, muy hermosa, fíjense. No se apartó ni a derecha ni a izquierda, así como muchos de ustedes que escuchan estas enseñanzas, que se esfuerzan por seguir el camino de Dios rectos. El año 18 del rey Josías, el rey mandó a la casa de Yahvé el secretario Safán, hijo de Alías, hijo de Masulam. Le dijo, anda a ver al sumo sacerdote Elquías, que cuente exactamente el dinero que ha sido depositado en la casa de Yahvé y que los guardias de la puerta han recibido del pueblo, que se lo pase a los que dirigen los trabajos, a los que tienen a su cargo la casa de Yahvé, es el templo. Acuérdense, la casa de Dios es el templo. Estos a su vez se lo darán a los obreros que ejecutan las obras en la casa de Yahvé y que hacen las reparticiones en la casa, a los carpinteros,
a los obreros de la construcción, a los albañiles, y con él se comprará también la madera y las piedras talladas para reparar la casa. Aquí algo muy breve. Todo lo que damos al templo sirve para todas las reparaciones de la iglesia, para todos los pagos, para todos los que trabajan en la casa de Dios. Lo que usted dona, lo que usted, el diezmo que usted da, lo que usted comparte en la iglesia. Por eso la iglesia invierte en reparaciones, en construcción, en todo lo que se ocupa para la casa de Dios, porque así se hace desde el Antiguo Testamento. A los carpinteros, a los obreros de la construcción y a los albañiles, y con él se comprará también la madera y las piedras talladas para reparar la casa. Pero no se les pida cuentas del dinero que se les entregue, porque son gente honrada. El sumo sacerdote Elquías dijo entonces al secretario Safán: en la casa de Yahvé encontré el libro de la ley. Fíjense, encontré el libro de la ley. Después se lo pasó a Safán, quien lo leyó. El secretario Safán fue luego a ver al rey y le entregó un informe diciéndole: tus servidores reunieron el dinero que estaba en la casa y se lo entregaron a los obreros encargados de la casa de Yahvé. Enseguida el secretario Safán comunicó la noticia al rey. El sacerdote Elquías le dijo: me pasó un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro, rasgó su ropa. El rey dio esta orden al sacerdote Elquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al secretario Safán y a su ministro Asaías: vayan a consultar a Yahvé por mí, por el pueblo y por todo Judá respecto a las palabras de este libro que se acaba de encontrar. Yahvé debe estar listo para descargar sobre nosotros toda su cólera, porque nuestros padres desobedecieron las palabras de ese libro y no pusieron en práctica todo lo que allí está escrito. Entonces, vamos a seguir hasta el versículo que nos deja aquí el Padre, hasta el versículo 20. Bueno, entonces el sacerdote Elquías, Ahicam, Acbor, Safán y Isaías fueron donde la profetisa Hulda, que era esposa de Salum, hijo de Ticvá, hijo de Jarjás, el custodio de la ropería, y que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Cuando la pusieron al tanto de lo sucedido, les respondió: esto dice Yahvé, Dios de Israel: transmitan al hombre que los mandó donde mí esta palabra de Yahvé: haré que caigan sobre este lugar y sobre sus habitantes todas las desgracias anunciadas en el libro que leyó el rey de Judá, porque me abandonaron y ofrecieron incienso a otros dioses. Provocaron mi cólera con su conducta, por eso mi cólera en contra de este lugar será como un fuego que no se apaga. Y al rey de Judá, que los mandó a consultar a Yahvé, le repitieron esta palabra de Yahvé, Dios de Israel: tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante de Yahvé al oír lo que dice en contra de este lugar y de sus habitantes, cuya suerte será espantosa, como una verdadera maldición. Rasgaste tu ropa y lloraste delante de mí, y yo te he atendido, oráculo de Yahvé. Por eso te reuniré con tus padres y te haré descansar en paz a la tumba, para que no veas todas las desgracias que acarrearé sobre este lugar. La llevaron al rey esa respuesta. Entonces, dice aquí el Padre, miren, con referente a esto, dice: mientras tanto, el documento del Deuteronomio viene enriquecido y en casi terminado en el año 622. El rey Josías descubre el libro de la ley.
Entonces le llevan al rey Josías el libro de la ley y descubre eso que estaba escrito allí. Y descubre el libro de la ley, como lo vimos en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 3 al 20, que seguramente es el mismo Deuteronomio. Y dice el padre, seguramente se trata del libro del Deuteronomio, el libro que ellos descubren en ese entonces. ¿Por qué? Porque fueron llevados para allá, lo que se leía en el norte, pero muy seguramente no se les había dado a conocer. Entonces, los sacerdotes también desde Salomón habían empezado a poner por escrito sus tradiciones y leyes de culto. En esta época ya está la ley de santidad que encontramos en Levíticos capítulo del 17 al 26. Entonces dice el padre, miren, también para este entonces, para alrededor del año 900 al año 700 antes de Cristo, también los sacerdotes desde el año de Salomón habían empezado ya a poner por escrito sus tradiciones. Ya los sacerdotes comenzaban a escribir. Dale, se recuerdan que hablamos anteriormente de que los sacerdotes, muchos de ellos también fueron escritores de la palabra de Dios. Hablamos en nuestras lecciones pasadas. También ellos se esforzaron por poner por escrito la palabra de Dios. Se les llamaba escribas, recuerdan. Entonces, para ese entonces también los sacerdotes ya habían puesto sus tradiciones y leyes de culto. Todo lo que ellos sabían, todas las tradiciones que tenían que hacer, todas las leyes de culto, todo lo que el pueblo tenía que hacer, todo el culto que el pueblo le debía rendir al Señor, ya se colocaba por escrito. Desde entonces los sacerdotes ya comenzaban a ir escribiendo, ¿para qué? Para enseñar al pueblo, para que les quedara allí plasmado lo que se debía hacer. En esta época ya está la ley de santidad. Para esta época, para este entonces, ya está escrita la ley de la santidad que está en el libro del Levítico, del capítulo 17 hasta el 26. Ahí la podemos encontrar. Si alguien gusta leerla en su casa, todos esos capítulos lo puede hacer. Es la ley de santidad. Ahora, si nos movemos al año 587 al 538 antes de Cristo, aquí va a venir el exilio de Babilonia. ¿Cuándo van a venir los babilonios? Hemos hablado anteriormente acerca de la esclavitud, de los años, pues aquí cuando sucedió esto, cuando vienen los babilonios a hacer la esclavitud, el exilio, sucede alrededor del año 587 al año 538 antes de Cristo. Miren, fíjense qué sucede en este periodo, en este tiempo. Durante este exilio, la tradición sacerdotal, ¿se recuerdan que hablamos en nuestra lección pasada que los sacerdotes leían al pueblo para que no perdieran su fe, para que no se desanimaran, para que siguieran confiando en el Señor? Pues durante este exilio, cuando son tomados por los babilonios para esclavizarlos, para que trabajaran para ellos, para tenerlos como sus sirvientes, la tradición sacerdotal, eso es el libro del Levítico y otras páginas que van a contemplar como Génesis, Éxodo y Números, reciben los últimos retoques. También el Deuteronomio es enriquecido con añadiduras y correcciones. Para este entonces, cuando están en el exilio, los sacerdotes nunca dejan de trabajar, los profetas no dejan de profetizar, los servidores del Señor, en otras palabras, para que nos quede más claro y con ejemplos bíblicos, como lo vemos, los servidores del Señor trabajan en las buenas y en las malas, en esclavitud, en pobreza, en miseria, en cual sea la situación que esté pasando, el servidor del Señor siempre trabaja.
siempre está ahí para servir, no importa su condición, no importa si yo estoy enferma, si estoy con ánimo, si estoy con desánimo. Yo soy servidora del Señor y yo estoy para servirle independientemente en las circunstancias que me encuentre. De la misma manera usted, ay, no, es que hoy no voy a tomar las clases porque es que me siento mal, no me siento con ánimos. No, 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 no. Uno como servidor del Señor hay que darle a tiempo y a destiempo, en las buenas y en las malas. Hay que estar allí para el Señor porque lo amamos por sobre todas las cosas. Pues aún así, cuando estaban en la esclavitud, en el destierro en Babilonia, los trabajadores del Señor, muy movidos por el Espíritu del Señor, aún estando así ellos trabajaban, aún así ellos predicaban, aún así ellos enseñaban, aún así ellos animaban al pueblo. Ánimo, ánimo, adelante. Y en ese tiempo se pone por escrito sus tradiciones y leyes de culto. En esta época ya está la ley de santidad. Va a contemplar el libro del Levítico y otras páginas. Reciben últimos retoques. Mire, último, nos faltó colocar esto, nos faltó esta cosita, nos faltó decir esto, nos faltó, ay, aquí se nos olvidó ponerle que se tenía que hacer esto, que se tenía que, en el altar se te veía. Ya estaba más o menos, pero ya estaban, a ver, vamos a revisar. Ah, hizo falta esta pequeña cosita. Aquí nos hizo falta que le agreguemos esto. Ah, aquí no se puso que era muy importante que durante el culto se hiciera esto y esto y que en el templo se debía de vestir así y así y que en el templo no se debería de hacer esto y esto. Así, a detalle se daban ya los últimos retoques de lo que hacía falta que se le pusiera, o si algo estaba escrito no en el lugar que era, sino debía de ir al final o después, se corregía, se daban las últimas pinceladas. Ahora, las últimas correcciones y añadiduras. Si nos movemos al año 538, al año 400, ya a 400 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya cerquitas, viene lo que sucede después del exilio. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel retorna a su tierra. Después de estar esclavizados, ya por fin el pueblo de Israel vuelve a retornar a su tierra, ya dejan de estar esclavizados en Babilonia, allá exiliados, sirviendo a los babilonios. La mano del Señor siempre ha estado sobre el pueblo de Israel, sobre su pueblo, sobre ustedes, sobre mí. Después de la tormenta siempre viene la calma, cuando tenemos fe en Dios y cuando depositamos todo lo que somos y todo lo que hacemos en sus manos. El pueblo de Israel retorna a su tierra, ya regresa a su tierra, gracias a Dios. Se restaura como pueblo, comienza de nuevo. Vamos otra vez a construir, vamos otra vez a sembrar, vamos otra vez a cosechar, vamos otra vez a criar nuestros animales, a que se reproduzcan. Y toma de nuevo unidad, se vuelve a unir, vuelve a formar su templo, vuelve a formar, tener su rey, vuelve a otra vez de nuevo. Imagínense cómo comienzan desde abajo una y otra vez. De veras que ese pueblo tan sufrido, pero tan lleno de Dios, porque solamente el amor de Dios puede hacer que la hermandad, el amor como familia se levante. ¿Cuántas familias no han tenido fracasos? ¿Cuántos matrimonios? Pero porque tienen fe en Dios y amor en Dios, se levantan y dicen, pues aquí vamos otra vez, vamos a darle otra vez para adelante y seguimos echándole ganas. Así el pueblo de Israel toma de nuevo unidad por obra especialmente de Esdras y Nehemías. Aquí va a aparecer Esdras y Nehemías. En este periodo, un grupo de maestros israelitas recoge todo el material de leyes existente, que son los 4 documentos o tradiciones, y funden todo en una sola obra, que es el Pentateuco. Mírense, ya más o menos para este año
ya se empieza a colocar, ahora sí, ya todo, van a reunir todo lo que había, todo lo que habían estado escribiendo, todo lo que habían estado corrigiendo, que todo ese trabajo de tantísimos años, ya gracias a Dios, para ese tiempo, para alrededor del año 400 antes de Cristo, viene Esdras y viene Nehemías y van a colocarlo en un solo libro. Por eso para los judíos el Pentateuco es un solo libro, están todos. Para nosotros está dividido como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Para los judíos no, tienen un solo libro y ellos se han quedado así. La Iglesia Católica lo ha dividido de esta manera para que nos sea más fácil, todo nos ha puesto por capítulos, versículos, para que podamos aprender, para que podamos enriquecernos más y podamos edificarnos más, pero ya para el año 400 se ponen, todos por escrito y por conjunto, y así es como sale la gran obra de el Pentateuco, un solo libro. Miren, algo así más o menos. A ver, vamos a ver lo que es el Pentateuco. Los judíos tienen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así, miren, aquí lo vamos a dividir. Más o menos lo que es el Pentateuco. Hasta donde termina el libro del Deuteronomio. Vámonos hasta la última página del libro del Deuteronomio, que es el capítulo 34. Miren, ya después comienza Josué. Aquí, hasta aquí. Este es el último. Esto que está aquí, a ver, se los voy a poner así para que podamos verlo. Esto que está aquí, es el Pentateuco. Para los judíos, la ley o la Torá, para ellos es la ley o la Torá. Entonces, amados hermanos, conclusión, dice el Padre. Nos vamos introduciendo poco a poco en el misterioso mundo de la palabra de Dios. Del estudio de esta lección es necesario sacar algunas reflexiones. Dice el Padre, bueno, con esta clase terminamos lo que estábamos leyendo acerca del Pentateuco o la ley, la historia, el conocimiento. Dice, como conclusión de este estudio que hemos hecho todas estas lecciones pasadas, dice el Padre, es muy necesario sacar algunas reflexiones. Número 1, ¿cómo te das cuenta en la composición del Pentateuco la inspiración del Espíritu Santo ha sido derramada en toda mano y fueron muchas que se han puesto a escribir o corregir estos textos? Entonces dice el Padre, a ver, amados hermanos, estas palabras nos las dice el Padre Agustín a usted y a mí. Dice, miren, es muy importante que nos demos cuenta que en la composición del Pentateuco, la inspiración del Espíritu Santo ha sido derramada en toda mano. Y fueron muchas, dice el Padre, fueron muchas. No, estos 5 libros no nada más sucedió por obra de, como muchos creen, de Moisés y ya. No, aquí acabamos de leer más o menos quién le dio unas últimas pinceladas, correcciones, quién dijo, a ver, esto va para acá y esto va para allá y corregimos porque esto que se escribió aquí se debe de colocar más al último y va después. Muchas manos, muchos trabajadores de Dios, así como en la actualidad todavía habemos muchos trabajadores, muchos siervos del Señor, muchos discípulos, bendito sea Dios, dice, fueron muchas manos que se han puesto a escribir y corregir estos textos. Mucho trabajo que llevó a cabo toda la palabra de Dios. El mensaje de salvación que Dios quiere darnos se esconde debajo de la historia, leyes, costumbres de un pueblo determinado, Israel. ¿Qué pasa? Bueno, que Dios elige el pueblo de Israel. ¿Para qué lo elige? Para darnos a conocer debajo de la historia del pueblo, de las leyes y de la
de la costumbre del pueblo la salvación de Dios. La salvación que Dios tiene para nosotros. Nos la da a conocer a través de esta historia, de esta costumbre, de estas tradiciones. ¿Para qué? Para que nos salvamos todos. Esa es la intención de Dios. Dice, entonces, especialmente en estos primeros libros, la verdad que el Señor quiere entregarnos no está en los hechos en sí mismo, la torre, por ejemplo, la torre de Babel, sino en el mensaje o enseñanza que el escritor sagrado quiere darnos a través de este acontecimiento particular. En resumen, descubrimos que la Biblia no hay que leerla como un libro de historia, sino como un libro de ley y de salvación. Entonces dice el Padre, a ver, en conclusión, amados hermanos, la Biblia no es para aprender acerca de historia, cómo era, cómo quién descubrió esto, quién. No es para eso, no es para como en muchas personas lo hacen. Leen la Biblia solamente como para aprender acerca de historia, de lo que era antes, de lo que se hacía, cómo vivían, cómo tenían que ser. No, dice el Padre, no es para eso, no es para eso. Es para qué, vamos a repetir las palabras del Padre de esta nuestra última lección acerca del Pentateuco. Dice, sino como un libro de fe y de salvación. ¿Es para qué? Para que conozcamos nuestra fe y gracias a esa fe podamos ser salvados. ¿Qué es la salvación? Que nuestras almas no vayan al infierno, que podamos gozar de la presencia de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cumpliendo sus mandatos. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel, todo lo que pasó. Vemos la mano de Dios, la misericordia de Dios en ellos. Para eso es la Biblia, no para ver que si coincide esta fecha con la otra, que si estos años, que si los otros, que porque aquí hace esto, como hacen ahorita los ateos que no creen, o también muchos científicos, que esto no coincide con esto, que esta fecha no da, que esto, que lo otro, nomás haciéndose bolas entre ellos mismos. Para eso no es la Biblia, no es para aprender historia, es para conocer la fe en Dios, cómo Dios obra sobre nosotros, como un ejemplo más o menos cómo Dios nos creó, de dónde venimos, pero sobre todo para saber que tenemos un Dios único, todopoderoso. Tristemente vemos que muchas personas aún o tienen falsos dioses, otros dioses falsos, o simplemente rechazan la palabra de Dios y dicen, ¿sabe qué? No crean eso, no existe Dios, no, eso es puras fábulas y no sé qué tanto. Dicen un montón de barbaridades, pero para nosotros creyentes, realmente la palabra de Dios es para que nuestra fe crezca y para que podamos ser salvados, para que nuestras almas puedan ir a gozar de la presencia de Dios cuando ya tengamos que partir de esta tierra, de este tiempo de peregrinación en este hermoso mundo que el Señor nos ha regalado. Así es que mis amados hermanos, bravo, felicidades por todos ustedes que terminaron la lección del Pentateuco. Miren, el Pentateuco, nuestra próxima lección, aquí la vemos, es esta. El Génesis dice primera parte. Vamos a ir un poquito a profundizar acerca del libro del Génesis. Así es que mis amados hermanos, ya abrimos un resumen del Pentateuco, más o menos qué son. En nuestra próxima lección vamos a ir al libro del Génesis, al capítulo del 1 al 11 y vamos a ver todo lo que el Padre nos quiere enseñar y nos quiere transmitir a través de este curso bíblico. Agradezco su presencia, su paciencia, su amor, su cariño, su fuego que transmiten. Agradezco todo lo que hacen ustedes para que la palabra de Dios cunda en sus vidas, para que la palabra de Dios haga efecto en sus vidas, para que la palabra de Dios pueda ir por todo el mundo, para que la palabra de Dios pueda ser enseñada.
Yo me siento muy contenta por todos ustedes. Yo los quiero mucho. Los espero en la próxima lección. Gracias por su paciencia. Gracias por el tiempo que me acompañan. Espero poder seguir llegando hasta sus hogares. Que tengan un feliz día, tarde o noche, de donde quiera que sea que me estén escuchando. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Les deseo una lluvia de bendiciones. Los espero en el próximo video. Bye.